Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros aquí en el Partido de la U, por supuesto que también queremos participar en este debate, que a propósito de la Semana Santa que acaba de terminar, hoy queremos evidenciar el problema que para muchos ciudadanos se ha vuelto un completo viacrucis en estas semanas, que es el pago del impuesto predial. Y presidente, sé que hay muchas bancadas más que quieren intervenir, también compañeros de mi bancada que quieren hacer también su intervención, y procuraré no repetir algunos aspectos que ya han tocado nuestros concejales que nos han antecedido en el uso de la palabra del Partido Conservador y de Cambio Radical, sino poder ser muy concreta en algunas de las quejas y de las denuncias que hemos recibido por parte de los ciudadanos. Este es un problema, como lo han dicho ya algunos, que le aqueja a los bogotanos año tras año y que ha venido afectando a la ciudadanía sin que la administración haya hecho algo contundente para evitar las excesivas tarifas por el cobro del impuesto predial. A lo largo de varias semanas, nosotros con el equipo de la unidad normativa hemos hecho una investigación donde hemos evidenciado casos que necesitan de manera urgente una pronta solución. Habitantes de localidades que han sido afectados porque sus ingresos familiares, por supuesto que no dan para pagar este impuesto predial, y que muchos de ellos, como aquí lo hemos escuchado por parte de los ciudadanos, están pensando hasta vender sus predios para poder pagar el predial, y sin lugar a dudas este tema se necesita una respuesta definitiva por parte de la administración. Quiero evidenciar o mostrar un histórico de cómo ha sido el comportamiento del predial en los pasados años. Al hacer ese comparativo histórico desde el año 2009 hasta el 2015, se puede evidenciar que el incremento de la actualización catastral con el incremento de los salarios mínimos en los mismos años. Y reflejamos con gran preocupación cómo la actualización a partir del 2012 tuvo un exceso, un incremento del 269%, es decir, en el año 2012 incrementó el 131%, en el 2013 el 269%, en el 2012 el 131%, en el 2013 el 175%, en el 2014 el 220%, y ahora en el 2015 su incremento fue el 269%, lo cual se evidenció que el 2012 al 2015 pues había un aumento del 100%. Si observan los señores concejales y los señores ciudadanos también que hoy nos acompañan en el recinto, en relación con el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, el aumento solo fue del 39% en los mismos años. Entonces allí es donde nosotros le decimos al secretario de Hacienda y al alcalde mayor cómo con un impuesto tan alto, con un incremento tan pequeño en el salario mínimo del 4.6%, las personas, por ejemplo, pensionadas van a pagar un aumento del 3.66%. Acá lo que vemos es que las personas que han reclamado este excesivo aumento en el cobro del predial, en su mayoría son adultos mayores, muchos son pensionados. Presidente, es que hay muchísimo ruido en el recinto. Muchas de las personas que están reclamando son personas adultos mayores, muchos pensionados, y aquí no podemos ser indiferentes ante la necesidad de los ciudadanos, y por el contrario, esa supuesta Bogotá humana que se ha dicho, esa supuesta política del amor, pues debería buscar realmente esa solución para la población. Como aquí lo dijo el concejal Fernando López, se dijo cobrar y es cobrar, y sin importar si las personas tienen la capacidad de pago para hacerlo o no. El señor secretario en el periódico El Espectador dijo que por norma pues el avalúo se tiene que incrementar, pero que no se incrementó más allá del 10%. Eso fue lo que dijo el señor secretario de Hacienda.
cambio en la ciudad. Ahora, un punto muy importante que yo quiero tratar, y es la costumbre que tiene el alcalde de desinformar a los ciudadanos. Y creo que muchos de nosotros, los concejales, de los ciudadanos mismos, de los medios, como que nos hemos venido acostumbrando a las mentiras del alcalde en los medios de comunicación, en su cuenta de Twitter, y yo creo que nosotros no podemos permitir eso. Un gobernante tiene que ser transparente, tiene que decir la verdad, y el alcalde Gustavo Petro tiene como política, siempre que tiene un problema en la ciudad, decirle mentiras a los ciudadanos y trasladarle la responsabilidad al Consejo de Bogotá. El alcalde dice que los problemas que hoy se tienen con el predial es porque él pasó un proyecto 3 veces al Consejo de Bogotá y el Consejo lo negó, y que por haber negado el proyecto de modernización tributaria es que hoy están los reclamos en el cobro del predial. Es increíble la capacidad que tiene el alcalde de mentirle a los ciudadanos y de trasladar las responsabilidades que le corresponden solamente a él. No se le puede decir a los ciudadanos, a la comunidad, que las reformas que el alcalde presentaba al Consejo, nosotros las hemos hundido caprichosamente, porque aunque eran beneficiosas para los bogotanos, el Consejo se le dio la gana de hundirlas porque sí, porque le hace oposición al alcalde Gustavo Petro. No, el Consejo ha hecho un estudio de los proyectos y se ha mirado cuáles son beneficiosos y cuáles no son beneficiosos para la ciudad. En esas propuestas que presentaron el alcalde y la última que presentó el año pasado, a la que él se refiere, cualquier premio en Bogotá mayor de 230 millones de pesos tenía que pagar el 16 por mil. Entonces las manifestaciones de hoy no serían como las que tenemos, sino serían aún peores. Muchos predios, aún en estrato 3, sobrepasan los 230 millones. Son casas heredadas, pero no quiere decir que los habitantes de la ciudad tienen todos esa capacidad de pagar 16 por mil, como pretendía el alcalde a través del proyecto que trajo el Consejo de Bogotá. Tampoco puede decir la administración que toda persona que en Bogotá tenga un predio de 230 millones es una persona rica, y como es rica tiene que tributar el 16 por mil. Eso no tiene sentido. Y eso era lo que el alcalde traía en eso que se refiere a la modernización tributaria. Esa flamante idea de la modernización tributaria fue la que presentó la administración al Consejo, y menos mal que no se aprobó, porque hubiera sido muchísimo peor, y hoy sí estaría diciendo el alcalde: ah, no, es que yo le pasé eso al Consejo y el Consejo lo aprobó, yo no tengo la culpa. Entonces, yo le pregunto hoy a los ciudadanos, ¿qué hubiera pasado donde muchos de los que están hoy aquí, o muchos de los que escuchan el debate, que tienen un predio, hubieran pasado de tributar del 9.5 por mil al 16 por mil con un acuerdo aprobado por el Consejo de Bogotá? ¿Qué hubiera pasado? Por supuesto que gracias al Consejo que ese proyecto no pasó. Hubiera incrementado, señores ciudadanos y concejales, hasta en un 68.4% las tarifas del predial. Y a ese proyecto es que se refiere el alcalde. Ahora, además de eso, de las áreas por congestión, etcétera, etcétera, todas las cosas que traía el proyecto, y por favor, le pedimos una vez más al alcalde que no desinforme a los ciudadanos, porque radican iniciativas que son gravosas a los ciudadanos y después, para excusarse por un problema que tienen en el cobro del predial, dice que el Consejo no le aprobó un proyecto que era supuestamente aliviaba esas cargas. Si el proyecto hubiese sido aprobado por el Consejo, yo quiero poner solamente un ejemplo de lo que hubiera pasado con los ciudadanos. Con la modernización en la valor de 643 mil millones por 16 por mil, el valor del impuesto sería de 10 millones. Entonces, lo que vemos es que sin modernización, 643 mil por 7.5 por mil, el valor del impuesto de 4 millones, que sería un
determinar o digamos puntualizar en algunos asuntos muy importantes. Uno, el nivel de ingresos, ya lo han tocado algunos compañeros, la capacidad de pago que tienen los ciudadanos. No es lógico que se haga a través de una encuesta, por ejemplo en el barrio de Normandía, una encuesta y se deduzca de una encuesta que la capacidad de pago de los ciudadanos de Normandía es de más de 5 millones de pesos. Eso es completamente absurdo. Nosotros hicimos la investigación, los habitantes de la localidad, y corroboramos que fue en la gran mayoría de los habitantes y no en los casos aislados, como lo dijo el secretario de Hacienda. Por eso hay que estar haciendo movilización, por eso los ciudadanos están aquí, por eso ha habido plantones, quejas, porque no son casos aislados. Lo preocupante es que los ciudadanos en última no tienen cómo pagar el impuesto. Y yo creo que eso le debería ocupar al alcalde, le debería preocupar y ocuparse de eso. Porque los ciudadanos no tienen cómo pagar el impuesto. ¿Y entonces qué van a hacer? No es lo que no, pues mira a ver cómo va a ser, tiene que pagar, ¿no? Se supone que esta es la Bogotá humana, pero el alcalde hoy, como respuesta a este debate, señores concejales y señores ciudadanos, como respuesta a este debate dice, ah no, pero es que antes el predial era para el cartel, ahora es para colegios, como diciendo, nada que hacer. O sea, no responde al debate que se le está planteando al alcalde. Debe haber una financiación, nosotros consideramos que debe haber unos acuerdos de pago importantes, que se viene de pagar la valorización, que no es justo con el ciudadano que no tiene la capacidad de pago. Hay personas que no tienen la posibilidad de pagar. Yo quisiera que viéramos un video de, esta es una persona que sacó todas las cuentas de lo que gana, de los pagos que hace y bueno, de cómo realmente no tiene la capacidad para hacer el pago. Vamos a ver ese pequeño video. Bueno, mi nombre es Marjorie Marín. El predial en el 2014 me llegó por el avalúo 268 millones y pagué 1.687.000. En el 2015 llegó por 354 millones el avalúo y tengo que pagar 2.400.000. La única entrada que yo tengo son 600.000 pesos mensuales. ¿De dónde voy a pagar esto? Si yo ya soy una mujer mayor y no tengo posibilidades de pagar esto, ¿qué tengo que hacer? Ese es uno de los ejemplos donde la señora dice, yo gano, mi entrada única son 600.000 pesos, tengo que pagar 2 millones, y algunos le dicen, no, pues la solución es que paguen, ¿no? Así que ¿cómo le vamos a solucionar el problema? Y la administración no puede sencillamente hacerse un lado, responder como el alcalde, eso sí que culpa, yo pasé por allá, los proyectos no me los aprobaron, sino que acuerdos de pago se van a hacer, o si se va a hacer un plazo para que las personas puedan pagar, o si se les va a permitir pagar por cuotas, cómo se le va a permitir a las personas hacer esos pagos para que realmente puedan salir de ese lío en el que se encuentran por causa de un cobro injusto en el impuesto predial. Y por último, pues, ¿qué medidas se van a hacer? Porque aquí lo
Vamos a pedir justicia. Vamos a reclamar nuestros derechos constitucionales. Vamos a pedir justicia. Es injusto este impuesto predial que nos están cobrando. Es incrementos en el impuesto predial y la valorización. Como ustedes ven, somos la mayoría adultos mayores y nuestras pensiones no nos las incrementan en la misma proporción del impuesto predial. Si queremos paz, hay que haya justicia. Que sea la Bogotá humana. No es justicia. No podemos tener paz así. Nuestras casas son para vivir, no para vender. Además no se ven las obras con los impuestos que uno paga. Sí, las calles, todo vuelto nada, uno va, todo es un caos. Uno paga y la plata no se ve. Cobran, por ejemplo, para una avenida le cobran a uno valorización 2-3 veces antes y las obras no se ven. Y la inseguridad. Soy independiente y no tengo los recursos para pagar el predial, cabeza de hogar, y voy a interponer un recurso de reconsideración del valor del predial. Bueno, el día de hoy, 27 de marzo de 2015, la comunidad de Normandía se va a manifestar en contra de los incrementos abusivos en el impuesto predial. Más de 100 personas vamos a radicar recurso de reconsideración contra lo que consideramos un abusivo cobro en el impuesto predial, un atropello contra la comunidad que no tiene en cuenta la capacidad de pago de los habitantes. La solicitud y la exigencia a la administración distrital de Gustavo Petro es que nos aplace el pago con descuento hasta el 19 de junio de 2015 para que mientras tanto tengamos la posibilidad de recibir la respuesta de los recursos de reconsideración que vamos a radicar en Normandía. Nuestras casas son para vivir, no para vender. Engativá no pagará. Engativá no pagará. Bogotá no pagará. Bogotá no pagará. Abajo las alzas en los impuestos prediales. Estamos ya en catastro, estamos haciendo el tema, cada uno va a radicar un recurso de reposición, un recurso para efectos del impuesto predial. Se ha unido toda una localidad para hacer este movimiento. Como ustedes pueden ver, en su gran mayoría son adultos mayores, en su gran mayoría son personas que no tienen trabajo. Como el navío alabado, con castigar mucho cuidado. El navío alabado, con castigar mucho cuidado. Alabío, alabado, con castigar mucho cuidado. Normandía no se vende, Normandía no se vende, Normandía no se vende, Normandía no se vende. De reconsideración del área de Engativá y del área de Normandía recibido. ¿Sí? Después de mucha espera, donde el secretario de Catastro nos había dicho que nos iba a poner a nuestra disposición todas las personas para que nos atendieran, vemos con gran dolor que es una gran mentira. Nos tienen una sola persona con el fin de aburrirnos, ¿sí? Pero vean, la constancia vence, lo que la dicha no alcanza. Entonces esperamos, señor secretario de Catastro, que hable con su amigo Petro, con su amigo Bonilla, para que por favor tome cartas en el asunto, porque esto de verdad es un asunto grave, es un asunto social grave, delicado. Muchas gracias. Exigimos que nos atiendan todos los que decían que iban a atender. Por favor, más personas para recibir los recursos. Más personas para recibir los recursos.
Recursos de reconsideración, el secretario de 1208. a tener a todas las personas acá dispuestas a recibir recursos de reconsideración. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo solo Arroba simplemente soy hotmail.com. radicadora, no soy funcionaria. Pero acá se puede arrancar. Sí, vamos a radicar, pero exigimos que nos atiendan más funcionarios. El de catastro que ellos toman fotos, entonces van por su casa y le toman fotos. Entonces si usted pintó la fachada, ya le cobran a usted una reforma. Sí. No, pero es que el argumento que ellos tienen, digamos en el caso mío, es que como yo no pagué a tiempo el año pasado, porque no tenía plata, que ya eso es lo que estamos haciendo. O sea, que ya perdí los beneficios y que por haber perdido los beneficios ya tengo que pagar. El tema es, eso es lo que hay que colocar. Usted no pagó era porque no tenía plata. Y eso es lo que tiene esta gente no tiene plata para pagar. Usted mira, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 8, 10 millones de pesos. Hasta 30 millones. 30 millones de pesos. ¿De dónde van a sacar plata? Porque yo digo, pues en el caso mío, yo no pagué a tiempo. Listo, pago la multa, ¿sí? Pagué 350.000 pesos, listo, pagué la multa, pero pienso que este año pues debo pagar, si pago a tiempo pues pago lo mismo que venía pagando.